Cuando Merche vivía con Chico, ella era la única que se encargaba de sus hijos. Ella les cocinaba, los alistaba para ir a la escuela, lavaba su ropa, les ayudaba con sus tareas, los atendía si estaban enfermos. En fin, Merche estaba presente en la vida de sus hijos y Chico era un padre ausente, es decir, vivía con ellos, pero no los cuidaba ni les daba cariño. Todo lo contrario, maltrataba a Merche delante de ellos, provocándoles mucho daño. Cuando Merche y Chico se separaron, él se desobligó completamente de los niños y Merche se hizo cargo de ellos y trató de cuidar la integridad emocional de sus hijos, a pesar de lo mal que se había portado Chico como pareja y como padre. Mi papá. Allá está tu papá. Él los quiere mucho, ¿oyeron? Y los problemas que nosotros tenemos, ustedes no tienen nada que ver. Cuando ustedes lo vean, siempre le tienen que decir Santito. ¿Cómo le van a decir? Así. Santito. 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 Santito Papa. Y le dicen que estuvieron en un lugar bien bonito. Nicaragua es el país con el índice más alto de embarazos en adolescentes, según un reciente estudio publicado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Según ese informe, el 24% de embarazos en el país son adolescentes. Es decir, que 92 de cada 1000 adolescentes en Nicaragua son madres. Es una cifra preocupante y se suma al hecho de que también existe una alta tasa de abandono paterno. Casi el 40% de los hogares en Nicaragua son jefeados por mujeres, madres solteras que han tenido que asumir solas las tareas de crianza. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Cómo esto afecta el desarrollo de las niñas y los niños? ¿Qué podemos hacer para evitarlo o al menos reducirlo? Esperamos contestar todas estas preguntas en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con un testimonio real. Una joven, quien quiso que protegiéramos su identidad, nos cuenta cómo su padre, quien tuvo más de 40 hijos, la abandonó y cómo esto afectó su vida. Mi mamá tenía 19 años cuando conoció a mi papá. Mi papá era una persona adulta, ya aproximadamente como de unos 45 años. Mi mamá queda embarazada. Al momento de que mi mamá le dice de que está embarazada, viene mi papá y decide abandonarla. De ahí mi mamá decide aprender un oficio para poderme mantener. Mi papá es dueño de un taller mecánico, también tiene buses. Por este estilo de trabajo que él tiene es lo que ha conllevado de que nosotros seamos un número bastante alto de hijos, aproximadamente más de 30 o 40 hijos, y con otros hermanos míos también se repitió la misma historia de abandono. A la edad de 14 años, mi papá me buscó porque a él le dio un preinfarto. Y pues él me dijo pues de que él estaba arrepentido de que no me había ayudado pues en estos 14 años y de que él se quería remediar sus errores pues. Decidí empezarle a hablar y tener comunicación con él. Pero realmente pues cuando mi papá salió del hospital, ya que él ya se sentía pues muy bien, pues súper bien, pues olvidó un poco lo que él me había prometido en el hospital. Omití a verme, igual omití a platicar conmigo, así que este lapso de comunicación con él solo dilató aproximadamente como unos 3 meses. Mi mamá aprendió un oficio, pero no un oficio que le generaba tantos recursos económicos. Mi mamá me decía, bueno, esto es lo que hay y esto es lo que vas a comer, pues, o lo que te vas a poner o te vas a vestir. Si a mí pues me llegan a medir emocionalmente, creo que sí encontrarían pues rencor pues hacia mi papá. Vivíamos en la misma ciudad, él más que nadie sabía de las limitaciones que yo tenía. Yo estoy consciente de que él tenía las posibilidades económicas para ayudar. Si él volviese a buscarme
y como para pedirme perdón está difícil. La verdad, ahorita a mi corta vida no estoy preparada pues como para perdonarlo. Hay mucha gente que me ha preguntado, mira, vos ya sos una profesional, ya trabajás, pues sos independiente. ¿Qué harías si vos el día de mañana ves a tu papá pues pidiendo o en una extrema necesidad? ¿Vos le ayudarías a tu papá? Entonces yo le digo no, porque creo de que uno obtiene lo que cosecha y creo de que pues mi única responsabilidad que yo tengo es con mi mamá. Pero ¿hasta qué punto este abandono representa un riesgo para los niños y niñas? ¿En qué medida los hijos de padres irresponsables son más vulnerables a situaciones como las adicciones, la prostitución o la delincuencia? Vamos a conocer la experiencia de un organismo que se ha dedicado por muchos años a rescatar a niños y niñas en situaciones de riesgo. Hablamos de Inihambia. Aquí en Inihambia las niñas aprenden a bailar, a hacer manualidades, a leer y a olvidar. Fue la persona que más me ha lastimado a mí, la que más me hizo sufrir, la que más ha hecho que yo tenga resentimiento y odio. Fue lo mejor, sigan separados, ya. Pero yo jamás pensé que él tampoco se iba a alejar tanto de nosotros. Estas niñas se refieren a sus padres. El abandono paterno marcó sus vidas, las condenó a la pobreza extrema, las llevó a las calles y las hizo conocer todo aquello que se supone un padre siempre evita para sus hijos. Cuando existe un abandono paterno, la madre tiene que trabajar mucho más tiempo y en jornadas laborales que implican ausentarse más tiempo del hogar. Entonces el niño no tiene quien esté velando por él, tanto en la parte física, emocional, educativa. Entonces esto hace de que también el muchacho o muchacha vaya sufriendo un doble abandono emocional. Es la razón por la que tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes, de niñas en situaciones de prostitución, de abusos sexuales, que ellos empiezan a utilizar sustancias como droga, cigarrillo, alcohol. Mi papá embarazó a mi mamá cuando iba a cumplir ella 16. En los primeros 4 meses, de hecho, se hizo cargo. Pero después vino él y se desapareció. Nunca supimos nada de él. Y mi mamá, como se embarazó a los 16, quedó estancada. Ya no podía seguir estudiando. Ahí quedó todo. Y ahí comenzó el infierno de toda la vida de uno. Mi mamá vivía en un cuarto pequeño con mi abuela y ella tuvo que asumir sola su responsabilidad. Tuvo que aguantar los gritos de mi abuela, porque de hecho mi abuela es violenta y mi mamá, donde trabajaba, era de limpieza, lavar ropa, planchar. Por tanta ausencia, no tenía a alguien específico como para reflejarme, para decir, por esa persona voy a luchar. Y vino esas depresiones, muchos le gritaban a la educadora, siempre me mantenía a la defensiva porque creía que las demás personas también me iban a hacer daño. Como tengo otra hermana yo, entonces nos sentamos, hablaron que él se tenía que ir, pero por lo mismo, el problema de mi mamá es una como tipo adicción. En un mes tal vez lo miro una vez o 2 horas. Tal vez nos ayuda, pero ya en el mes 500 córdobas, usted sabe que no es nada para 2. Ahí van incluidos el colegio, nuestra alimentación. Antes de dejar mis clases, yo pasé mi primer año. Mi mochila era una bolsa y mis zapatos eran unas chinelas de galletas. Yo he tenido que trabajar.
Lavaba y planchaba, y lavaba piso, cocinaba, lavaba traste. Mis estudios los tenía abandonados completamente. Fue muy difícil por lo que no es lo mismo, usted sabe, que dejar de estudiar para ir a lavar, pues a trabajar y que aguantar asareadas, aguantar cualquier cosa que no sabe si te van a dar de desayunar, no sabe si te van a dar de almorzar, no sabe uno. Yo me acostaba sin cenar, sin comer, sin desayunar. Yo tenía que ir a mendigar, ya. Yo tenía que ir a decirle al vecino, le lavo los trastes por un bocado de comida. O sea, para mí fue muy difícil porque dejé mi vergüenza a un lado. Ellos guardan muchos resentimientos, muchos sentimientos negativos, sobre todo hacia su figura paterna. Alguien puede llegar a ser adulto y no necesariamente tener que superarlo. Otros niños o niñas, adolescentes, logran desarrollar sus mecanismos de afrontamiento para poder aceptar este duelo de que sabes que tu papá está vivo. Y aceptar que él no vive contigo, que no quiere saber nada de ti, es un proceso. Por vender droga, llegó a caer preso hasta cuando yo tenía 13 años. Fue una larga temporada. Llegué a comunicarme con él, de hecho, cuando él estaba preso, como a los 12 años. Él me dijo, mira, hija, yo te quiero. Entonces yo le dije, si me querías, ¿por qué me abandonaste? Entonces viene y me dice, pero es que no estaba sobre mis planes tener un hijo tan temprano, pero porque tuviste relación con mi mamá y te descuidaste. Viene y me dice, eso no fue mi responsabilidad, me dice. Sí era tu responsabilidad, hacerte padre, Leo, y hacerte responsable. Aunque no lleves mi apellido, soy tu padre y me tenés que respetar. Entonces le dije, el respeto se gana y usted nunca se lo ganó. Bueno, yo le dije, mire papá, el hecho que usted se fue, no es el hecho que usted nos va a dejar abandonadas a nosotras. Dice él que soy la primera hija que lo sienta y le digo sus verdades, porque es un límite cuando una hija dice hasta aquí nomás aguanté y habla. Uno de tantas palabras que se le llenan en el alma hasta que explota. Y yo se lo dije, él lloró y todo, pero o sea, la situación es la misma. De nada sirvió. Es increíble ver la forma como el abandono de un padre puede impactar en la vida de sus hijos y además cómo puede impactar también en la sociedad que formamos. Es por eso muy importante que hombres y mujeres empecemos a tomar mayor conciencia sobre la responsabilidad de ser padres y madres y asumamos los roles de manera compartida. Vamos a una breve pausa comercial, pero cuando regresemos... Hablamos con algunos hombres en las calles para saber qué piensan sobre la paternidad. También podremos descubrir la increíble experiencia de Otto de la Rocha con su padre. Siga en sintonía. Muchas veces los conceptos equivocados sobre ser papá y mamá han llevado a la misma sociedad a justificar el abandono paterno. Hay muchos mitos instaurados, como el hecho de creer que un papá es responsable únicamente por garantizar la manutención económica de su hijo o de su hija. O también creer que la mamá es la única responsable de entregar afecto, cariño, cuidado y atenciones a los hijos. Otra justificación muy común para el abandono paterno es el hecho de decir que la ley aleja a los padres de los hijos. Vamos a conocer qué tan instaurados están estos mitos en nuestra sociedad en nuestro segmento El Semáforo. Estamos aquí con Denis, vamos a hacer la dinámica del semáforo con él. Es muy fácil, te voy a dar estas 3 tarjetas. Yo te voy a decir una frase y si vos crees que esa frase es cierta, me sacas la tarjeta verde. Si crees que es falsa, la tarjeta roja, y si no sabes qué responder, la amarilla. ¿Estamos claros? Ok. Ok, entonces te voy a decir una frase. ¿Es normal y aceptable que un hombre adolescente abandone su responsabilidad como padre porque no está preparado para asumir la paternidad? Bueno, la verdad en este tipo de casos, como un adolescente que esté pasando por esto,
la verdad es que, es cierto, no tendrá la experiencia como para ser responsable de mantener a una persona más, como a un bebé. ¿Es verde la tarjeta que sacas? Sí. Claro que sí, tiene que ser responsable. Me imagino porque ya cometió el delito, el problema, tiene que asumir las consecuencias. Lo que debemos de aprender también en esta etapa de ser adolescente es vivir la sexualidad de una manera responsable, de una manera consecuente y alrededor de eso poder asumir, saber si tiene una relación desprotegida. Por supuesto hay probabilidades de que pueda salir embarazada y por supuesto que va a ser papá. Una mamá tiene la obligación de atender a sus hijos, lavarles la ropa, hacerles la comida, mientras el papá tiene la obligación de proveer económicamente. Correcto. Ok, entonces te voy a invitar a que un experto te diga cuál es la respuesta correcta y sepas si le atinaste o no, ¿te parece? Ahora, esto es un mito, realmente los hombres y las mujeres aprendemos a cuidar a los niños, aprendemos a cuidar a las niñas y es muy importante que los involucremos cotidianamente en esta tarea del cuidado para poder compartir y asumir de la misma manera las implicaciones que tiene que ver el cuidado del niño y las niñas. Ok, tenemos ahí la respuesta del experto. Son responsabilidades compartidas, ¿no? Y tener un hijo en camino, decís. Así es. Entonces, ¿cómo vas a ejercer tu paternidad? ¿Qué vas a hacer vos por tu hijo? Bueno, seguir adelante con él y compartir todo lo que se pueda con él. Salud, amistad y como todo un amigo que se pueda brindar. Y por todo darle amor. A ver, ¿cambiarías pañales? Por mi hijo sí. ¿Harías pacha? También. ¿Qué más harías por tu hijo? Hasta daría mi vida por él. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado en la dinámica. Es normal que un padre abandone a sus hijos si una mamá, cuando ellos se separan, no quiere que el papá los mire. La mayoría de padres hacen eso, yo diría que sí. Entonces usted levanta la tarjeta verde. ¿Y usted qué dice? Yo digo que no. Fui hijo abandonado y sé lo que sufre un hijo cuando es abandonado por su papá. Y hoy tengo mi familia, tengo 3 hijos y me hago cargo de ellos. Tiene que ser en derecho mutuo la mujer y el varón, ¿no? Sí, los dos lo tienen que ver, son su papá y su mamá, ¿no? Pero si no es así, entonces no puede abandonarlo. ¿Qué haría usted en un caso? Hay una entidad que se encarga de eso, ¿no? El Ministerio de la Familia, esto, lo otro. Según la legislación en Nicaragua y en todos lados, cuando los hombres y las mujeres se separan, lo que se separa o termina es la relación de pareja, pero no se debe de terminar la relación con el hijo, con la hija. Se deben establecer los mejores mecanismos para poder mantener el interés superior del niño o de la niña, mejorar la comunicación con la expareja, de cómo poder mantener o fortalecer el vínculo. El abandono paterno tiene muchos años de estar asentado en nuestra sociedad. Prácticamente todos conocemos a un amigo, a una amiga que creció sin su papá o incluso puede ser hasta una experiencia propia. Una de las figuras más representativas e icónicas de nuestra cultura popular, el cantautor nicaragüense Otto de la Rocha, es una de esas historias. Él creció sin su papá, pero a pesar que las estadísticas indican que muy probablemente un niño que fue abandonado por su padre abandonará a sus hijos en el futuro, él quiso cambiar la historia. Conozcamos su experiencia de paternidad responsable. Otto de la Rocha nació en Jinotega y no pasó mucho tiempo para que su padre se marchara. Pronto tenía otra familia en Managua y para el pequeño Otto no quedaba ni tiempo ni dinero. Su mamá se hizo cargo, pero la situación era dura y a los 13 años, él decidió venir a la capital en busca de la ayuda de su padre. Sentí horrible, imagínense, yo vine con mi valijita de madera. En esa época las valijitas eran de madera. Un muchacho de pueblo que llegó a pedirle ayuda al papá. Llegué hasta la casa de él, estuve paradito ahí, estuve como 3 horas implorando. 3 horas implorando y no me quiso ayudar. Entonces agarré mi valijita de madera y me fui llorando. Lejos del cariño y protección de su madre, no le quedó más que aprender cuánto oficio se le puso enfrente, hasta que le llegó la hora de ser papá. Me casé de 17 años. Mi mamá tuvo que venir a dar la firma porque no me podían casar, ¿verdad? Claro, y me sentía muy solo.
Me casé. Mi esposa, que en paz descanse, tenía 15 años y yo 17. Y cuando ella salió embarazada, pues una felicidad de ambos, pues, ¿verdad? Y detrás de ese muchacho viene 5 más. Y como si se tratara de una historia digna de los cuentos que lo hicieron tan famoso, Otto ha vivido de todo en su experiencia de paternidad. Su esposa murió y él, ya con 6 hijos, tuvo que hacerse cargo. Los problemas, ver los problemas de los 6 niños, comprarles 6 vestidos, comprar 6 medicinas, se me enfermaba uno, se enfermaban todos, 6 colegiaturas, en fin, era un volcán de cosas. Se casó nuevamente y luego de un par de años con 2 hijos más debía enfrentar una separación. Pero él siempre tuvo el recuerdo de su padre ausente y en respuesta fue un padre amoroso y entregado. En su tercer matrimonio con Georgina, quien interpreta al personaje de La Lupita, logró llegar a los 10 hijos. Para mí ser padre es una cosa grandiosa. Yo he sido un padre responsable. Es mal que yo lo diga, pero así es. Es el momento, es la fecha todavía y yo sigo pendiente de mis hijos ya grandotes, ya. Y cuando yo puedo, yo les ayudo. A pesar que este importante personaje dice no guardar rencor por su padre, de quien en los primeros años también recibió maltrato físico, nos hace una asombrosa confesión. Pero he querido hacerle una canción a mi papá y no he podido. No he podido precisamente porque interiormente hay algo que me detiene, que no está en mí, ¿verdad? Dedicarle una expresión orgánica de parte mía hacia él, aunque yo le tuve mucho cariño. Cuando él se grabó, yo lo asistí, yo lo enterré cuando él murió, en fin. Pero he querido hacerle una canción y no he podido. Yo he empezado ahí, ¿dónde está aquel roble? Etcétera, etcétera. Pero me detengo. Algo me detiene, no sé qué cosa. Es momento de hacer una pausa. Al volver, experiencias de paternidad responsable. Padres que hoy reciben la recompensa de asumir sus roles. No se vayan. Rafael es padre de 5 hijos y hoy ya todos son independientes y muchos ya establecieron sus propias familias. Él siempre estuvo presente en sus vidas, les proveyó, les atendió, les cuidó y les amó. ¿Qué se siente ver los resultados de una crianza compartida luego de tantos años? Conozcamos su historia. Bien, mi nombre es Rafael Enríquez, soy originario de León, tengo 54 años. Y mi experiencia como papá ha sido maravillosa, he disfrutado muchísimo mi relación con cada uno de mis hijos y mis hijas. Tengo 5, 3 varones y 2 mujeres. Y siempre al momento de enfrentar esas situaciones de la paternidad para la que uno ni ha sido formado ni tiene experiencia previa, siempre mi forma de pensar ha sido cómo me hubiera gustado que mi papá me hubiera tratado a mí en estas circunstancias. Mi hijo mayor, tuve que separarme de su mamá por incompatibilidad de ambos, ¿no? Y siempre mi primera prioridad fue estar cerca de él, apoyarle en todo lo que yo pudiera. Para mí no hubo ninguna duda, ningún dilema sobre eso. O sea, la relación que yo tuve con la mamá de él fue una cosa y mi relación con él fue otra. O sea, yo en ningún momento mezclé ambas cosas, ¿verdad? Y él nunca se enteró por mí que hubiera algún tipo de inconformidad o conflicto o algo con su mamá. O sea, yo siempre, las expresiones sobre su mamá fueron en positivo, desde pequeños a mis hijos y a mis hijas. Nunca estuvo en discusión si yo me levantaba a medianoche a atenderles.
si yo le preparaba una pacha, si yo cambiaba pañales, si yo me quedaba cuidándolos mientras su mamá iba a trabajar o iba a alguna otra cosa. Y siempre he pensado que la responsabilidad de los hijos y las hijas son de hombres y mujeres en todo. La recompensa creo yo que es formar hijos e hijas maravillosas, pues porque yo considero que cada uno de mis hijos y cada una de mis hijas son personas maravillosas, personas que tienen una cantidad de valores y una cantidad de características que las hacen ser personas muy queridas con sus familiares, con sus amistades, personas muy comprometidas con su sociedad, que aportan en lo que pueden. ¿Y ustedes qué tienen para contarnos? ¿Qué papel jugó su papá en sus vidas? ¿Fue un padre responsable, un padre ausente o un padre faltante? Hicimos esta pregunta en nuestra página de Facebook y en nuestro segmento En las redes veremos algunas de las respuestas. En las redes sociales invitamos a nuestros seguidores a que nos compartieran sus experiencias sobre la paternidad. Aquí les contamos qué nos han dicho. Marvin Molina nos dice: a mi padre no lo veo desde hace mucho tiempo y bueno, duele su ausencia. Seguro que como él, muchos de ustedes han vivido ese abandono. Jenny Arce Somarriba nos cuenta: tengo un hijo el cual padece parálisis cerebral y el papá lo abandonó cuando se dio cuenta de la capacidad diferente que tenía. Jamás ha ayudado. Ya transcurrieron 9 años y ahora decidí demandarlo por pensión alimenticia, porque él está más grande y se me dificulta más salir a trabajar. Y el caso está en los juzgados. Una historia triste, pero muy común en nuestro país, pues muchos hombres se desentienden de los hijos cuando hay una situación tan difícil como la de Jenny. Pero también hay padres que han hecho bien su trabajo, como el de Carla Gutiérrez, que nos dijo: para mí, mi padre es el mejor papá del mundo. Nunca nos faltó afecto y amor por parte de él. Y a pesar que mi madre lo dejó, él siempre se responsabilizó de mi hermano y de mí. Muchas gracias por sus comentarios. También en las redes sociales encontramos información interesante sobre la paternidad. Por ejemplo, la campaña de Men Care, Tú eres mi papá, que es promovida en muchos países de América Latina. En Nicaragua, esta campaña fue impulsada por la Red de Masculinidad con el nombre de Vos sos mi papa, como veremos en el siguiente spot. Al nacer, al dormir, al comer, en el hogar, al cuidar tu salud, al jugar, al aprender. Siempre estoy para ti. Soy tu papá. Si estás interesado en aprender más sobre cómo ejercer una paternidad responsable, puedes entrar a www.campanapaternidad.org. A continuación les presentamos un resumen de lo que aprendimos en el programa de hoy. Hoy analizamos las causas y consecuencias del abandono paterno y descubrimos que la irresponsabilidad paterna inicia desde el momento en que se tienen relaciones sexuales sin protección. Las mujeres no son las únicas responsables de la protección anticonceptiva, se trata de una responsabilidad compartida. Hace falta promover la educación sexual en adolescentes para evitar embarazos no deseados que tengan como consecuencia el abandono paterno. Ser padre es una condición que va más allá de la pareja. Aunque el matrimonio se acabe, los hombres deben asumir las responsabilidades que les tocan por el simple hecho de tener hijos. Hombres y mujeres debemos aprender que la paternidad es más que ser el proveedor. Implica cuidados, afecto, presencia e igualdad de condiciones con la madre. Así finalizamos este programa, esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes y lo más importante, que empecemos a aplicar todos los consejos para llevar a cabo la mejor paternidad y maternidad para nuestros hijos e hijas. Gracias, los esperamos el próximo domingo en Loma Verde, tu programa.